invertir en algo que no trae mercado. Mientras Pemex no compre aquí etanol, ¿a dónde le vas a vender si el etanol se sostiene subsidiado? O sea, el gran problema de ahí es que hay que meterle un subsidio, se lo pone Estados Unidos. Pero si aquí Pemex no te va a comprar, o sea, parte en esto muchas cosas del mercado. Ahora, la organización ahí tiene que cambiar, ser organización productiva. El campesinado sigue diciendo, me venden caro y me compran barato. No porque esté barato, 4,200 por favor, es bastante caro el maíz. Si no, preguntémosle a los consumidores. El problema es que los japoneses viven con 1 hectárea, los chinos con surcos. O sea, ellos integran todo el proceso productivo. Nuestros productores no producen semilla, no producen fertilizantes, no transforman sus productos, o sea, no agarran toda la cadena. Entonces son muy dependientes de quien les vende los insumos y muy dependientes de quien les va a comprar. Pero tenemos casos de éxito en el sector social. Han sido algunos diputados que han aprovechado muy bien los programas de gobierno, han sido políticos con amigos en el gobierno que han aprovechado muy bien los subsidios y de pronto aparecen como grandes empresarios. En el Congreso tenemos un gran acaparador de semillas, en los ejidos, en los cargos de las dependencias del gobierno federal tenemos algunos productores muy exitosos, no solamente en agricultura y ganadería. No, esto también tiene que ver con la intención o la intencionalidad del gobierno de ir al rescate de ese sector social. O sea, sí se requiere organización para armar grandes empresas sociales que precisamente estén en toda la cadena. Sí, porque el problema es que están produciendo muy caro, les sale muy caro porque no tienen semillas, el que se las vende cara, y lo mismo está el fertilizante y toda la parte de los insumos de agricultura. Por eso insisto, yo creo que una clave importante es la organización y ahí hay mucho que por hacer, secretario. Pues hoy inició ya la Semana Estatal de Transparencia, el gobierno organiza todo aquello para hablar de transparencia, un tema del cual habría mucho que escarbar en general en Sinaloa, pero en agricultura, ahora que mencionas, ¿cómo están trabajando con qué? La palabra clave es, ¿hay honestidad en el manejo de los programas de gobierno dirigidos a la agricultura, Juan Guerra? Hay una honestidad, se puede hablar, y usted mismo podría hablar de honestidad en lo personal y del equipo que lo acompaña, que es un equipo, tú mencionabas la vez pasada los tutifrutis que se dan en las secretarías. Si tenemos un tutifruti es en la Secretaría de Agricultura, yo no sé cómo le hacen ahí para trabajar en armonía, si es que la hay, pero honestidad, ¿es una palabra que se aplica ahí en general a los funcionarios y a usted mismo? Mira, en esto siempre lo que no debe haber es impunidad. O sea, si partimos de la naturaleza humana, hay que no haya impunidad. De acuerdo. Y entonces hay que tener transparencia total. Para que si alguien mete la pata, pues sabes qué, o mete la mano, sabes que vas a ser castigado. Hay una orientación muy clara, ayudar a la organización productiva de los productores y fragmentar mucho los apoyos. O sea, nosotros no damos ya, por ejemplo, 10 hectáreas de cazasombra a un agricultor, damos cuartito de hectárea a los productores de la sierra. O sea, lo que hemos hecho es segmentado mucho para que le llegue a mucha gente. Entonces hoy es un verdadero trabajo porque hay que firmar miles de cartas, pero con eso estamos asegurando que le llegue a muchos. Y si a alguien le llega que no lo ocupaba, pues tampoco le va a llegar una gran cantidad. Entonces sí hemos buscado que tenga una orientación para que favorezca a muchísima gente más. Y entonces estamos trabajando cómo se produce semilla con las organizaciones, cómo se produce fertilizante, cómo se apoya el despunte de la sierra, cómo se apoya con semilla el temporal, cómo se hacen nuevos proyectos productivos. ¿Hay honestidad, secretario? ¿Ahí? Sí, claro que hay honestidad. ¿Usted lo sostiene? Sí, claro que hay honestidad. Y todo se hace totalmente, todo se publica en internet. Nosotros subimos toda la información de las listas de los apoyos, desde la semilla, de todo. O sea, la idea que queremos es que tenga muchísima transparencia. Que no sirvan con la cuchara los funcionarios. Aquí lo que sí señala Víctor, y eso es algo que es cierto, en realidad en Sinaloa, lo único que tú tienes donde puedes aspirar a una economía de escala es en la agricultura. Realmente todo lo demás en Sinaloa es muy pequeño. Digo, somos un estado sin población, ¿no? Guadalajara y zona metropolitana tiene el doble de población que todo Sinaloa. Somos menos del 3% del país. Así es, o sea, somos un estado despoblado. Por lo mismo, todas sus manifestaciones económicas pues son pequeñas, salvo la agricultura. O sea, ahí si tú la ves desde el aire y bueno, es un mosaico verde que no acaba nunca. Y no hay, o sea, ¿qué es lo que ha fallado? Porque no hay esas manifestaciones propias de un sector que te aguanta una economía de escala. No hay nuestras propias plantas de fertilizantes, no hay nuestras propias semilleras.
caray, no tenemos nuestras propias fábricas de tractores. ¿Por qué no íbamos a tener una fábrica de tractores aquí en Sinaloa? No hay. Por el otro lado, no sé, o mi capacidad de observación se ha visto mermada, pero inclusive en lo que es la agricultura privada, las asociaciones, las organizaciones de agricultura privadas, yo las veo muy reducidas, muy empequeñecidas en comparación a lo que eran, por ejemplo, en los 60s. En este medio siglo de agricultura sinaloense, yo he visto que esto ha tendido a reducirse. Yo me acuerdo muy bien de la ARC, por ejemplo. Era un experimento muy ambicioso. Claro, en su momento, hace 50 años, nos íbamos para atrás porque tenían su propia gasolinera, su propio centro de distribución de diésel, sus propias bodegas. O sea, había ahí casi algo muy similar al modelo israelita, de repente. Sí, nos lo recordaba por momentos los kibbutz o kibbutz, como se pronuncia. Se vino a menos, ¿no? Y todo eso se vino Perdieron a menos. Hasta representación política. Así, estoy sospechando que a lo mejor por eso se fueron a menos. Agarraron mucha representación política y ahí se pudrió todo. Pero ahorita ya no hay. A ver, ¿en qué es competitivo México? Los alimentos no es cosa menor. ¿En qué puede ser competitivo México? México puede ser competitivo como China en manufacturas, con el nivel que llevan ahorita. México puede ser competitivo como la India en informática. ¿En qué México de manera pero ¿a qué costo, secretario? ¿Qué salarios pagan las Pero ¿en qué México es competitivo? O sea, ¿cuáles son la producción la generación de alimentos? Sus áreas de oportunidad. Turismo y alimentos. Son turismo, alimentos y energía porque lo tenemos. Pero entonces, a eso hay que invertirle. Somos competitivos en alimentos, secretario, pero les están diciendo a los productores de Sinaloa que son expertos en producir maíz que no siembren maíz. Por eso, pero esas son modas. ¿Por qué? Pues yo no sé. Pues son modas. Si no lo sabe el secretario, alguien se le ocurrió decir, oye, el maíz es monocultivo del maíz. La gente siembra maíz porque es el cultivo pues a lo mejor lo dijo alguien que sembraba maíz, y somos deficitarios, ¿no? como país. Y de repente a mí me decían, oye, pero somos superavitarios en Sinaloa. Ah, no. Si en Sinaloa vamos a producir para comer nada más con 50,000 hectáreas, no necesitamos las 500,000, con la 10ª parte la hacemos. Claro. No seamos absurdos. O sea, Sinaloa debe de producir para el resto del país y debe de producir para exportar al mundo. Claro. Y lo que necesitas instalar es una visión de que los alimentos son futuro. No solamente Sinaloa, es todo el noroeste. Traes un mar que no hemos explotado. O sea, también en alimentos el mar, dicen algún país, me dijo, y ustedes no saben lo que es la riqueza del mar. Un día el mar les puede dar tanto como el petróleo, ustedes se les van todas las especies. No capturan más que camarón, atún y me enumeró 2, 3, y no saben lo que es. O sea, traes ganadería, o sea, traes toda una integración en México y tienes todas las dos costas, tienes muchas zonas para que México sea una gran potencia alimentaria, pero no en granos. O sea, aquí es donde el asunto es tu mayor potencial. Eso es lo que tiene que ver con el trópico, claro. Hortalizas, frutales y carnes. Entonces, y granos, tú tienes que... Sinaloa tiene una gran vocación de granos. Sí, pero, esa con insistencia... todos los granos no nos da para todo el consumo del país. Pero, o sea, pero ¿cuánto tiempo... Como país solo necesitamos seguridad en granos. ¿Cuánto tiempo tiene Sinaloa como líder productor de maíz? Vamos enumerando. A ver, vamos. Usted es el secretario de Agricultura, Juan. ¿Cuáles son los productos premium en el país que produce Sinaloa? Maíz. Ahorita sin duda las hortalizas y el maíz. Pues estamos hablando de tomate y maíz. Sí, pero tú tienes... Sí, calabaza, chiles y todo. ¿Dónde quedó el algodón? O sea, ahí es donde está el asunto. Pero somos líderes. Tú tienes limones ahorita que debes de producir, puedes meter 15-20,000 hectáreas. Sí, de acuerdo. Y hay una necesidad en el mundo de cítricos. Tú traes con que el valor de Michoacán ya es mayor que el de Sinaloa, aunque no el volumen, por los berries y los aguacates. Entonces estás perdiendo cultivos, te estás quedando. Aquí se puede producir aguacate, de hecho, hay una zona de wasabi muy rica. Hay 600 hectáreas, ya las tenemos estudiadas, ya tenemos plantado aguacate en la sierra. O sea, ya estamos trabajando en eso. Hay cultivos que se abandonaron aquí en Sinaloa. Bueno, pero el arroz, se abandonó el algodón. Bueno, pero el arroz por el agua, es bueno. El asunto, arroz mándaselo a Nayarit pero y tenemos el trigo, el asunto, Víctor, si me permites, el asunto es que el trigo tampoco te funciona porque le inviertes lo mismo que al maíz y te da la mitad del rendimiento. Eso cualquier productor te va a decir, prefiero maíz. Pero tú le dices a la gente, no siembres maíz, opta por otros cultivos que requieran menos agua. No estamos trabajando en tecnificar en este momento, no estamos trabajando en tecnificar para tener mayor ahorro de agua, pero además le dices, siembra cártamo y no les pagan el cártamo. Todavía hay 20% de productores de cártamo a los que no les han pagado. El cártamo, Pati, es la peor opción. Sí, bueno, pero tú estás hablando estamos hablando de gobierno y de lo que ellos proponen. Exacto. Ellos proponen voltear a eso precisamente, estamos hablando de lo mal que está organizado.
y de por qué les dicen que no siembren maíz, pero les dicen que siembren cártamo cuando no les están pagando los apoyos. Estamos hablando de las decisiones del gobierno que no han sido buenas. Ahora bien, ese tema del monocultivo y tanto que se cantó, obviamente que requerimos sembrar maíz. Yo sí creo que sigue siendo una fortaleza. Se ha hablado también de garbanzo. ¿Qué pasa con el garbanzo? El garbanzo está muy bien. Somos también líderes. Sí. No, el garbanzo está muy bien. Lo que pasa es que tu mercado internacional tiene un límite. O sea, tú más allá de 60,000 hectáreas estás arriesgando a que se te desplome el precio. El año pasado nos fuimos de paso como con 80 y tantas mil hectáreas de garbanzo y la suerte que tuvimos es que la India no tuvo producción. Entonces la India nos estuvo comprando, pero tú no puedes arriesgarte. Tus mercados también tienen un determinado límite. O sea, Sinaloa tenemos potencial, pero hay que ir viendo el mercado. Entonces ahí el problema es que ya no podemos crecer más. En el caso del frijol viene muy bien la producción y también traes un límite que es el mercado de los claros. Ahora, si estamos avanzando en tecnificación de riego, muchísimo. Es más, este ciclo entramos a medir el agua hasta con una tecnología rudimentaria que es gasto-tiempo. Es obligado medir el agua. Y sí, una preocupación nosotros sí es tecnificar y sí le estamos avanzando. Sí, pero ¿qué ahora, el cártamo no es la mejor opción por una razón. El cártamo... Lo del agua, ¿qué porcentaje de la superficie agrícola en Sinaloa se entrega el agua por volumen? En este ciclo va a entrar todo. ¿Todo el estado? Sí, con un fenómeno gasto-tiempo. O sea, lo que pasa es que hay que acotar que la Conagua sí la entrega medida, por supuesto, a los módulos, pero el módulo una vez que la da no la puede medir. No, pero estamos hablando de los módulos, no de la Conagua. Sí. O sea, nuestra determinación es que todo se mida gasto-tiempo. O sea, si tú tienes un flujo constante, una llave, y la dejas esa llave 2-3 horas, sabes el volumen que te va a arrojar. Sí, pero ahí no va a funcionar. Si quieres, vamos a ir a una pausa. Estamos de regreso y ya hablaríamos específicamente de esta fórmula, si realmente puede funcionar de medir el agua en la agricultura. Pausa. Bueno, estamos de regreso en nivel 5, Juan, te había interrumpido. Déjame nomás con el asunto del cártamo. Es que el cártamo, así como se está entregando ahora el agua, el volumen que se está entregando y la lámina por hectárea, tú como productor tienes la opción de decir, a ver, esta lámina, si voy a sembrar maíz, solo me alcanza la tercera parte. Entonces, si yo tengo 10 hectáreas, que es de las zonas castigadas donde hay productores pequeños, angostura, si yo tengo 10 hectáreas y me alcanza para 1 hectárea o para 2, ¿qué prefiero? ¿Sembrar 1 hectárea o 2 de maíz o sembrar las 10 de cártamo? El cártamo no es que no le ganes, no es un cultivo tan rentable como el maíz, es como el trigo. El trigo, ¿por qué no es opción? No porque vayas a perder. El trigo no es opción porque le inviertes casi lo mismo que el maíz y te da 4 o 5 toneladas, mientras que el maíz te va a dar, la media se nos fue arriba de 10, ahora el ciclo anterior casi 11. Entonces ese es el problema con el cártamo. Pero el trigo es muy resistente a bajas temperaturas. Sí, por eso es recomendable. Es recomendable allá, pero no al agua. Y en el caso del cártamo es resistente a bajo volumen de agua. Pero no es que le vayas a perder. Ahora, si esos cultivos los quieres hacer rentando la tierra, ahí sí ya no te da.
O sea, para rentar la tierra te da el maíz y te dan las hortalizas, pero ni el trigo, ni el cártamo, es más, ni el frijol, incluso el frijol puede ser, pero está ahí en los límites, depende del precio. O sea, hay cultivos más rentables y otros menos rentables. Ahora, ¿cuál es tu mejor opción? Si no tienes agua para maíz, oye, el cártamo, ¿qué estamos buscando? Que tenga contrato, que tenga compra de coberturas y que tenga el asunto. Yo creo que en el Proleaginosas no ha habido problemas, la verdad. Ahí los productores eran los que nos pedían, déjeme inscribirme porque sembré después. Entonces ábrame otra vez la lista y tomamos una determinación, que se inscriban cuando quieran, pero eso administrativamente te retrasa los pagos. O sea, si la lista siempre está abierta, no tienes manera de irla cerrando, pero es una cuestión administrativa, pero a todo el mundo le están pagando. ¿Qué es lo que falló? Y ya lo recuperamos, el pago de la falsa cenicilla. O sea, lo que quiero decir es que el cártamo no es la mejor opción, pero es una opción en las condiciones donde no tienes mucha agua. A ver, ¿qué valor tiene la producción agrícola en Sinaloa? ¿Qué valor tiene en cuanto a, lo que significa el valor en economía en pesos? O en dólares. Anda entre 30 a 40 mil, para no andar hacer un ejercicio de memoria, sí, claro. 40 mil millones de pesos. Sí. ¿Por qué entonces tenemos productores tan pobres? ¿Por qué tenemos una zona rural en la miseria? ¿Por qué? Por la misma razón que tenemos comerciantes pobres y tenemos a Juan Manuel Ley por el otro Pero claro, lado, tenemos agricultores muy ricos. Pero el tema sigue siendo el tema de México. No, pero yo creo que el tema también tiene que ser tenemos el Maseca sector y Minsa. social de la agricultura. Es que depende, si te vas al temporal, en el temporal tienes gente... No, dejemos el temporal, la zona de riego. Pues el riego, la mayoría, cuando menos te renta, y imagínate 10 mil pesos, que ahí está el asunto. 10, 11 mil pesos por hectárea, si tienes 10 hectáreas... Es una miseria, secretario. Será una miseria, pero no estás trabajando, nomás la estás rentando. Pues sí, pero ¿qué opción? No trabajes la tierra, réntala, te dan 10 mil pesos. No, yo no le estoy planteando esa opción, yo le digo, regrésate a trabajar y vamos buscando cómo la hacemos productiva. No tiene para sembrar, no tiene para sembrar. ¿Qué porcentaje de la tierra se renta en Sinaloa? Tú hablabas, Víctor hablaba de aterrizarlo a Sinaloa.